Hermanas, buen día. Seguimos con las cartas de Pedro, con el tema 32, de título Dios dice y se hace. Y vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dice la palabra de Dios: Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y bueno, pues si recordamos un poquito del tema anterior, que teníamos que saber que vendrían burladores, ahora Pedro nos dice que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Y vamos a leer Génesis 1, versículos del 6 al 9. Dice la palabra de Dios: Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. ¡Qué maravilloso! Dios dice, y eso es lo que se hace. Él dijo que haya un espacio entre las aguas, y fue lo que sucedió. Dice también que Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y también dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Pero Pedro nos dice que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Y lo ignoran voluntariamente. Y ciertamente es más difícil de creer que hubo una explosión y que se hizo una cosa y otra. Y eso sí lo creen. Y mientras estudiaba esta palabra, esto que Pedro nos exhorta a que nosotros como hijos de Dios pues nunca ignoremos esto, ¿no? Nosotros por fe lo creemos que Dios lo hizo. Con una palabra creó todo lo que existe. Porque pongamos de ejemplo una persona que fabrica cualquier cosa, una silla, pues ya hizo de algo que ya existía, que lo sacó de un árbol, pero ese árbol pues Dios le dio vida para que creciera. Una persona puede hacer cosas, pero únicamente tenemos un Creador, y que es el Todopoderoso. Y que vemos también antes, cuando nosotros ignorábamos estas cosas, cuando íbamos en la primaria, ¿no? Que nos decían que México estaba construida en una laguna, y a lo mejor hasta nos metían terror, miedo, porque decíamos, bueno, pues ¿cuándo nos iremos a hundir? Pero realmente pues es producto de la ignorancia, ¿no? Y que gloria a Dios que ya no tenemos esa ignorancia, sino que sabemos que Dios hizo, Dios formó, Dios ordenó, y que al hablar Él sucedió con una sola palabra. Y también nos dice en Hebreos 11 del 1 al 3, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es la fe. Y desafortunadamente mucha gente en la actualidad no tiene fe. Tendrá fe en personas, en cosas, pero eso es solo superstición, porque la fe es creer y tener la certeza en lo que esperamos y en la convicción de lo que no vemos, que lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir. Y que, como les digo, desafortunadamente, la gente de hoy no tiene fe en Dios. Y dice en el versículo 2 de aquí de Hebreos 11, que por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que nosotros permanezcamos en nuestra fe, que es en nuestro Dios Todopoderoso. Y dice en el versículo 3 de aquí de Hebreos, igual que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es, cuando nuestro Señor Creador comenzó a dar orden al mundo, pues no, dice que no se veía. Ahora lo vemos porque Dios nos lo hizo visible. Y vámonos a segunda de Pedro, a seguir con este versículo 5, que dice que también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea que todo estaba rodeado de agua, pero Dios lo acomodó. Y en el versículo 6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Sabemos que nuestro Señor, en Génesis 7, por la maldad del hombre, destruyó todo ser viviente por agua, anegado en agua. Vemos otra cosa que se cumplió y dice en el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así es, hermanas, y por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego. Qué sorprendente, ¿no? Porque una vez ya Dios destruyó con ese potente diluvio al mundo antiguo y que ahora dice que está reservado para el fuego. O sea, un mundo lleno de agua ahora va a ser por fuego. La destrucción va a ser por fuego y que están guardados para el día del juicio. Y que también la gente que vive sin Dios será destruida. Y bueno, hermana, pues esta enseñanza que nos da Pedro nos dice que no olvidemos que Dios hizo los cielos y la tierra. Y que por fe sigamos. Si ya por fe lo entendimos, que el universo fue formado por Dios, pues que sigamos en esa fe, en el camino del Señor. Y que se va a cumplir esto que nos está diciendo Pedro. Esto que Dios le dio a Pedro para que sigamos llevando las buenas noticias de salvación y diciéndole a la gente que se arrepienta, para que no sean destruidos como dice aquí su palabra, que va a ser destruidos los cielos y la tierra, y también la gente que vive sin Dios. Hasta aquí la palabra de Dios, hermanas, que Dios les bendiga.